entonces, una vez está viendo eso, vamos a entrar al término de que son variables. Dentro de la programación este término pues se utiliza, no se utiliza el término sino la función, se utiliza mucho porque es precisamente donde se va a almacenar información. A los que tienen encendida su cámara, levántenme la mano, ¿quiénes llegaron hasta álgebra en el colegio? Casi todos, va, perfecto. Entonces, la idea de una variable en programación es exactamente la misma que en álgebra del colegio. Cuando decían, mira, encuentre x, 5x más 20 igual a 5. Y esa x tenía un valor. Solo que en ese momento de la ecuación uno no lo sabía. Pero esa x tenía un valor. Y uno lo que hacía era despejar y toda la cuestión, hacíamos nuestro cálculo matemático. Y al final encontraba el valor de la x. Y alguien que me diga si se recuerda cómo era que se comprobaba si una ecuación estaba bien resuelta. Poniendo el número. Ajá, ¿dónde? En vez de la X. Exacto, en vez de la variable. Entonces, en términos de programación, la variable funciona exactamente igual. Se llama así porque precisamente esa es su función. Ser variable, ser un valor variable, es algo que va a cambiar, es algo que va a variar, que va a ir cambiando. Entonces, en el ejemplo de las ecuaciones, para resolverlo, agarro la x que me dio de resultado, lo pongo en la ecuación original, lo sustituyo y ejecuto la operación aritmética que me sale y me da el resultado. Y si la igualdad, si es igual, si la igualdad sigue manteniendo, la ecuación está bien resuelta. Es exactamente lo mismo, la idea es exactamente la misma, tener una igualdad y poder verificar que ese valor puede cambiar, puede ser diferente. La idea es que es una especie de contenedor, por eso les puse aquí el dibujo de una cajita. Básicamente una variable es un contenedor, es algo que va a contener un valor. Entonces, si se dan cuenta en el dibujito, yo tengo mi dato y ese dato tiene una flechita que se inserta en la variable. Entonces, la variable vamos a pensar que va a ser un como contenedor de un valor. ¿Qué valor? Cualquiera, pueden haber varios valores. Pero ahorita solamente lo vamos a tener como un contenedor. Pero aquí viene la cuestión en que ese contenedor puede tener un nombre. Ese contenedor yo le puedo llamar de alguna manera, de un nombre X, un nombre específico, el que yo quiera. Menos las palabras reservadas que hablamos. ¿Por qué? Porque tiene su propia palabra reservada. Entonces la palabra reservada de una variable, aquí lo puse, es var. Ahí. Aquí, var. Var es B-A-R, así, solo así. Esa es la palabra reservada para crear y utilizar una variable, para crear un valor. Entonces yo a esa variable le voy a asignar un nombre y esa variable va a tener un valor asignado. En términos generales, eso es una variable, un contenedor que va a tener un valor, que yo posteriormente puedo manipular, puedo cambiar, puedo mover, puedo hacer muchas cosas con ese valor, pero en principio es un contenedor que tiene un valor. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, sabiendo que una palabra reservada que es var, esa va a tener el valor que nosotros vamos a utilizar como variable. Entonces, vamos a ir al siguiente, que son los tipos de datos. Entonces, los tipos de datos, así en términos generales, pues son las diferentes formas en las que yo puedo tener información. ¿Cómo así? Digamos que mi nombre es Carlos Aníbal Rafael Loarca. Entonces, ese tipo de dato en este lenguaje y casi que en la mayoría se llama string. Ese es el nombre del tipo de dato, string. Básicamente un string es un conjunto de caracteres. Si yo digo Carlos Aníbal Rafael Loarca, al final es una C, a la par de una A, a la par de una R, a la par de una L, a la par de una O, a la par de una S. Después, un espacio. Ese también es un carácter. El espacio también es un carácter. Después viene la A, la N y así me voy hasta terminar todo el nombre. Entonces, ese tipo de dato es un string porque es una cadena de caracteres que están unidos. ¿Alguna duda hasta ahí? Un string es un texto, básicamente. Es un texto. Básicamente puede ser cualquier texto. Después vamos a ver que hay ciertas variaciones y todo, pero así en principio es un texto X, cualquiera. Eso es un string. Ahora viene un tipo de dato que se llama entero. Eso es exactamente como nuestra matemática de toda la vida lo ha dicho, es un número entero. Un 5, un 10, un 20, un 15, un 30, un 50, un 80, un 5.326.327, un 14.601 o 401. Cualquier número que sea entero. Entonces ese es un tipo de dato diferente.
Existe otro tipo de dato que se llama char, ese casi no lo vamos a usar en este lenguaje, pero es bueno que lo sepan, que básicamente es un carácter. Es como un string, pero es de un solo carácter. Puede ser una A, una M, una X, un guión bajo, un símbolo, un dólar, una Q, una ñ, un paréntesis, una llave, cualquier carácter, pero que sea solo uno. Y existe otro tipo de dato que se llama decimales, que básicamente es eso, son enteros pero con decimales que representan pues fracciones, un 5.3, un 8.20, un 29.365, un 3.1416, 29.32 y todo el número de pi. Cualquier número que sea decimal es un tipo de dato diferente. ¿Existe otro tipo de... ¿Alguna duda con esos? String es una cadena de texto. Como su nombre, el nombre de ustedes es un string. Porque yo no he visto a nadie, bueno, no solo de ustedes, sino de cualquier persona, yo no he visto que ninguna persona tenga un número en su nombre. Que se llame Jocelyn Iralí Pais 25. Yo no lo he visto, no sé si ustedes lo han visto alguna vez. Yo no he visto a nadie que tenga un número en su nombre. Dulier Cruz 36. O sea, como nombre no existe, Pues tienen segundo, tercero. pero son letras, no es número. Son números Está romanos. escrito, tercero, con letras. Entonces, si son letras, aunque las letras digan primero, segundo, tercero. De hecho, ahí en Huehue, yo soy de Huehue, para los que no sabían. Allá sucede mucho que tercero, creo que tercero y segundo, creo, son apellidos. Pero obviamente no es el número 3, es la palabra tercero. Entonces, ese es un texto, es una cadena de textos. Entonces, para que mantengan la idea, piensen en su nombre, en el nombre de cada uno. Ese es un string, es una cadena de textos que está unida, está junta. Ese es un string. Entonces, y la diferencia, los que más vamos a usar son string y entero. Entonces la diferencia está bien fácil. Un string es una cadena de textos y un entero pues es un número. Obviamente, pues ya dijimos que el tipo de dato, existe un tipo de dato que se llama decimal. Entonces estamos hablando de un número entero como tal, o sin decimales. ¿Eso qué quiere decir? Que 5 no va a ser lo mismo que 5.00. Porque .00, aunque no tenga un valor como tal, el dato tiene los ceros. Entonces, por lo tanto, es un decimal. ¿Se entiende esa parte? Después vamos a ver que se va a empezar a complicar un poquito porque un número también puede ser string, pero un string no puede ser número. Eso lo vamos a hacer despacito, ya se va a empezar a poner más bonita la cosa. De momento, quedémoslo así. Es un texto, es una cadena de textos que están todos unidos. Y un número entero, un tipo de dato entero es un entero, como su edad. Piensen, siempre doy ese ejemplo, su nombre y su edad. El nombre de ustedes es un string y su edad es un entero. Porque normalmente cuando ustedes le preguntan su edad, no dicen, tengo 31.6. No, aunque ya han pasado meses de su cumpleaños, o sea, uno dice el número entero. O sea, no dice, sí, tengo 22.367.42, incluyendo las horas también. No, normalmente uno dice su edad es un número entero. Entonces, ¿alguien tiene una duda hasta ahí? ¿No? No. ¿Ninguna? No. ¿Se entiende qué es un entero y qué es un string? Ajá. Perfecto. Entonces, continuemos. Ya me perdí donde íbamos aquí. Va. Tenemos que entonces los strings son una cadena entera, una cadena de caracteres. Sin más. Un entero es un número que no tiene decimales, básicamente. Un char es un carácter, un único carácter, solo uno. Digamos que si yo digo Carlos, es un string. Ese no puede ser un carácter porque tiene más de uno. Si yo digo C, o sea, solo C, entonces ahí sí, ese sí podría ser un char. Entonces ahí viene la cosa, ese podría ser un char y podría ser un string. El char no le pongan tanto coco, no lo vamos a ver tanto. Entonces, para si no le entienden ahorita, o bien esa parte. Está bien fácil, pero probablemente en un futuro después pueden haber complicaciones. Entonces, no lo vamos a usar, pero es bueno que lo sepan. El char es un string de un solo carácter, nada más. El decimal es lo mismo que un entero, solo que ya tiene los puntos decimales. ¿Cuántos? Los que sean. Con que tenga un punto decimal ya es un tipo de dato diferente. O sea, un decimal. Entonces, ¿alguna duda con string, entero, decimal y char? Se entiende que son diferentes, ¿no?
¿Hasta ahí todo bien? Va, entonces vamos a ver uno que se llama booleano. Ese tipo de dato es bien importante y ese se utiliza bastante. Ese tipo de dato se refiere a un valor, perdón, a una variable que solo puede tener dos valores. O es verdadero o es falso, nada más. Es decir, ustedes piensen en, no sé, el género. O sea, en términos así generales, o una persona o es hombre o es mujer. O sea, no hay término medio. O sea, cuando usted mismo, mire, usted es hombre, no dice, pues a veces. No. Las preferencias sexuales de cada quien es otra cosa. Esa es una cosa muy diferente. Pero en realidad, o es hombre o es mujer, ahí no hay para dónde. No hay puntos medios. Es hombre, pues tal vez. Usted es mujer, pues, a veces. No se puede. O es hombre o es mujer, ahí no hay para dónde. ¿Sí? Eso es el tipo de dato booleano. O es un sí o es un no. O es un verdadero o es un falso. ¿Sí? Supóngase cuando cumplen 18 años, cuando cumplen la mayoría de edad, dicen es mayor de edad o es menor. Entonces, es medio mayor de edad, o sea, no se puede. O ya cumplió sus 18 años o no los ha cumplido. No hay término medio. No se puede medio que sí, medio que no. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O es un sí o es un no. No hay para dónde. Y eso puede suceder para, pues, básicamente para cualquier cosa. Cualquier cosa que tenga únicamente dos opciones. Ustedes se han dado cuenta que cuando se registran en algún sitio, como Facebook o en cualquier sitio, cuando les preguntan su género, normalmente, ahorita ya se pusieron un poquito más excluyentes y ya pusieron una opción más, pero normalmente solo va o masculino o femenino, nada más. Entonces, ese tipo de datos normalmente es eso, es un booleano. Entonces, eso quiere decir que puede tener dos valores, falso o verdadero, nada más. No puede ser los dos al mismo tiempo y no puede ser otro valor que no sean esos dos, o es falso o es verdadero. No hay términos medios. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Va, entonces hasta ahorita ya vimos que existen, estos son los 5 datos principales: string, enteros, char, decimales y booleanos. Los que más vamos a utilizar son los string, los enteros y los booleanos. Los decimales también, pero van a ser tal vez poco. Esos son los principales, string y char, sobre todo esos dos. Pero si entendieron bien la diferencia entre un string, que es una cadena de caracteres, y un entero, que es un número, si entendieron bien esa diferencia, vamos a ir bien, porque esos son los principales que se van a utilizar. Entonces, continuamos, no hay dudas hasta el momento. Tipos de datos, variables, no hay dudas. Ahorita vamos a ir a la parte práctica con las variables. Entonces, pero si alguien tiene dudas, las resolvemos de una vez. No, por ¿No? ahora no. No, perfecto. ¿Se está entendiendo todo, más o menos? Sí. Sí, va, perfecto.